Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos entonces a la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 2 al verso 4, dice así: Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas de tal manera, Señor, que no nos sea permitido por la carne, que no haya obstáculo alguno en esta mañana, sino que podamos seguir el ejemplo del profeta Samuel, el cual no dejó caer en tierra ni una sola de tus palabras. Eso queremos en esta mañana, tomar cada una de tus palabras, Señor, de tu palabra ungida, y nutrirnos con ella, y que ese alimento espiritual se convierte en nuestro cuerpo espiritual, se convierte en nuestra vida espiritual, se convierte en nuestro ser espiritual. Te pedimos, Señor, la transformación de nuestro ser por medio de la palabra ungida, o como hemos venido diciendo hace algunas semanas, que hoy la palabra ungida llegue a ser la palabra manifiesta en tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, ciertamente siempre hay necesidades, cuerpos enfermos, necesidades materiales y aún, Padre, preguntas a situaciones que no sabemos cómo solucionar humanamente. Y para todo ello te tenemos solamente a ti, Padre. Así que dependiendo absolutamente de ti, nos enfocamos conforme a tu consejo en buscar el reino de Dios y su justicia, confiados de que tú estás enviando la añadidura, que es la respuesta para todas esas cosas que nosotros muchas veces ni podemos atender, pero confiamos en que tú nos suministras. Padre, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Por favor, tomen asiento. Gracias. Muy bien, una vida escondida. El profeta hace una gran afirmación en este mensaje predicado el 6 de octubre de 1955. Él hace una afirmación poderosa. Hay algunas frases que tienen una carga de unción tremenda, ¿verdad? O sea, cuando usted se siente y le da vuelta, es un universo. Usted profundiza más y más. Y él dice, en este mensaje, el profeta hace una gran afirmación diciendo que lo que se requiere para entrar en ese lugar de adopción es una vida escondida. Lo va diciendo más o menos en el minuto 33. Por allí lo menciona y me pareció algo extraordinario y relevante. Lo voy a repetir. Y si usted dice, ¿y qué con eso? Tiene que masticarlo un poquito más, tiene que digerirlo todavía. Lo que se requiere para entrar en ese lugar de adopción. El lugar de adopción es donde usted toma la herencia, donde usted tiene la autoridad como hijo de decirle, monte, quítate y échate en el mar. ¿Entienden? O sea, esa es la manifestación de los hijos de Dios. Eso es la tercera etapa de la novia aplicando el tercer jalón. Eso es un montón de cumplimientos escriturales. Es algo tremendamente poderoso y maravilloso. Y no es un cuento. Va a ser una realidad en la vida de la novia. Tal vez no en la gente religiosa, pero para la novia va a ser una realidad porque Dios siempre se ha encargado de cumplir su palabra. Lo que se requiere para entrar en ese lugar de adopción es una vida escondida. ¿Escondida en qué? ¿Escondida a dónde? Son las siguientes preguntas que inmediatamente surgen, vienen y afloran en nuestros pensamientos. Entonces, esto es algo que debería interesarnos. Debemos examinar semejante promesa para ver cómo la alcanzamos. ¿Cuántos quieren alcanzar una promesa así? Amén, ¿verdad? Claro. Esta gran verdad que nuestra vida está escondida con Cristo Jesús en Dios, ¿cómo se da? ¿Cómo es que ocurre? Bueno, para entender esta gran cosa, debemos entender primero cómo estamos diseñados. El entender, fíjese que un doctor, antes de venir y mandar a hacer algún tipo de examen, invasivo o no, abrirnos con un bisturí o no, lo primero que hace es, va y estudia muchos años para comprender cómo está diseñado el cuerpo y basándose en los síntomas empieza a establecer un diagnóstico, pero él tiene que entender el diseño de la persona a la que está atendiendo. Entonces, tenemos que comprender cómo estamos diseñados
pues en nuestro ser fuimos hechos igual que el tabernáculo de reunión e igual que el templo de Salomón, en 3 secciones. Existe primero lo que es llamada, la primera sección son los atrios, donde estaba la fuente de bronce, donde se lavaba el cordero del sacrificio y se examinaba por un determinado tiempo. Este lugar era para la congregación. Luego está una segunda sección, un segundo lugar, en el que es conocido como el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la proposición y el candelabro con los 7 candeleros. Ese lugar era para el sacerdocio, donde trabajaba el sacerdocio. Y existe una tercera sección al final, que es conocida como el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto con su propiciatorio de oro encima, donde el sumo sacerdote en ese lugar santísimo entraba y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. La sangre sobre el propiciatorio está hablando del sacrificio de Jesús, que es la propiciación de nuestros pecados. Eso tratando de parafrasearlo en una forma que mejor lo entendamos, esa es la forma en la que Dios se hizo carne, se entregó por nosotros y se hizo propicio para que nosotros recibiéramos su gracia, su favor, su perdón, su salvación. Eso es lo que significa la sangre del propiciatorio. Y si usted va y estudia lo que el profeta dice de cuando la sangre es quitada del propiciatorio, dice literalmente que el trono de gracia se convierte en el trono de juicio. Así que estos son temas muy delicados que deben ser observados con gran reverencia, muy solemnemente. Con estas cosas no se juegan, porque son cosas de las que dependen nuestras vidas también. Muy bien, y ahí estaba el propiciatorio, donde solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de la expiación, y ese lugar santísimo, es la morada de Dios, es donde Dios mora. Muy bien. El profeta dice que usted vive en una casa con 3 tipos de habitación, 3 tipos de habitación. Una es la sala donde ustedes se reúnen, dice, y conversan, donde socializan. La segunda tipo de habitación es la cocina y el comedor, que es donde ustedes se alimentan. Y el tercero es esa recámara donde se encuentran las camas para descansar. En esa recámara es donde usted descansa. Bueno, el lugar santísimo es el lugar de nuestro reposo, donde Dios reposa de sus obras y usted de las suyas, donde hemos entrado en perfecto compañerismo divino. Así es Dios, eso es con Dios y usted. Usted tiene un atrio o sala que es su cuerpo, esto, de carne. Usted se alimenta en la cocina o en los términos del tabernáculo, es donde el sacerdote tiene los panes de la proposición, pero es en la recámara, el cual es el lugar santísimo, donde usted descansa en la presencia de Dios. Y eso, el lugar santo habla de la mente, habla de la mente, pero el lugar santísimo habla del corazón. Así que les voy a dar una recomendación. Vamos todos, por favor, a Hebreos capítulo 9. En Hebreos 9, del verso 1 al verso 4, vamos a encontrar la confirmación. No menciona los atrios porque aquí Pablo de lo que está hablando es de los velos que introducen el cambio de una sección a otra. Y los atrios, la palabra atrio significa patio. Es una parte exterior, es decir, usted va y estudia cómo estaba conformado el tabernáculo de reunión, y usted va a ver que había primero un perímetro cercado y ahí estaban los atrios, y ahí afuera estaba la fuente de bronce donde se lavaba al animal de sacrificio. Es afuera, en el atrio, ahí estaba la congregación. La congregación no entraba al lugar santo, eso era para el sacerdocio. Y el lugar santísimo era solamente donde entraba una vez al año el sumo sacerdote, y ahí moraba Dios. Pero vamos a ver, lo que vamos a ver aquí son los cambios de velo, los cambios de una habitación a otra. Para salir de los atrios tenemos que pasar por un primer velo, que eso es lo que dice Hebreos 9:1, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban
el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, es decir, el primer velo se entraba al lugar santo. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora, esa arca contenía esas tres cosas, y Dios es perfecto en tres. Contenía las tablas del pacto, que nos habla de una palabra escrita, de un testimonio que usted puede leer. Y la Biblia es un libro de historia. Pero el maná escondido nos está hablando no de una palabra escrita, sino de una palabra revelada. Algo que tiene que ser digerido, algo que es consumido, interiorizado por el hombre. Y la vara de Aarón nos está hablando de una palabra manifiesta. Es aquello que ocurre en usted después de que toma la palabra ungida y se la come. Como hemos citado en otras ocasiones, Apocalipsis 10, del 8 al 11. Es necesario que te comes el librito, ahora es necesario que prediques, que profetices a pueblos, naciones y muchedumbres. Ese es un llamado para la novia en su tercera etapa, desplegando el poder del tercer jalón. Muy bien, que no es nuestro tema hoy, no me voy a desviar hacia eso. Pero como ven, esa arca tiene ese triple testimonio: la palabra escrita, la palabra revelada, la palabra vivida. La palabra escrita, la palabra digerida, revelada, la palabra manifiesta en nuestras vidas, la palabra caminando, la palabra hablando, la palabra actuando, la palabra pensando. Muy bien, muy bien. Ahora hablemos un poco de estos elementos. Hablemos primero del maná. Voy a invitarlos a que vayan al libro de Éxodo. En Éxodo vamos a leer dos partes del capítulo 16. Primero vamos a leer una parte posterior del verso 31 en adelante, y luego vamos a leer del verso 17 para irle dando contextos. En Éxodo 16:31 usted va a encontrar una explicación. Dice Éxodo 16:31, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor era como hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él. Gomer es una medida, como una especie de frasco de cierto tamaño, ¿verdad? Entonces, llenar un gomer de él, dice. Y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Ahora retroceda, por favor, devuélvase al verso 17. Dice así: y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Usted sabe, hay gente que le presta más atención a la palabra, hay gente que le presta menos atención, ¿verdad? Bueno, hay gente que le presta más atención a cierto punto de la prédica y otros a otro punto de la prédica. No es parejo, ¿verdad? Dice el verso 18: y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cuando uno recogió conforme a lo que había de comer, dice, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, significa que se pudrió, ¿verdad? Que se gusanó. Crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer.
y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, cocinarlo hoy, es decir, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. ¿Por qué relato estas diferencias? ¿Por qué leemos con tanta puntualidad? Nos detenemos en estos puntos. Bueno, ellos tenían que recoger cada día para su sustento y no guardar para el siguiente día, que es un tipo, eso es un tipo de que usted no puede vivir de prédicas pasadas. Usted no puede vivir, decir, bueno, yo fui a la iglesia, escuché la palabra por un tiempo, yo creo que ya sé lo que tengo que saber, no voy a ir más a la iglesia, ya no me voy a congregar, ya lo sé todo. Usted no puede vivir del pasado, porque ese maná se aguzana. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano Ley, ¿estás bien? Muy bien, muy bien. Dios te bendiga. Usted no puede vivir de prédicas pasadas, porque eso se aguzana. Usted tiene que guardar el maná de cada día. Cada día debe procurarse la porción de la palabra. No es lo que pasó allá, es lo que está pasando hoy. Es el tiempo de hoy, el tiempo más importante. Así que usted no puede vivir de prédicas pasadas, sino que cada día usted debe buscar su porción. Y durante los 40 años el maná nunca cesó hasta que entraron a la tierra prometida. Y así es la palabra. La palabra no va a cesar hasta que la palabra ungida va a seguir, va a venir incansablemente, prédica tras prédica, devocional tras devocional, inspiración tras inspiración, hasta coronar la carrera. Pero en el lugar santo, fíjese que había un alimento manufacturado por el hombre. Los panes de la proposición no se hacían solos, eran hechos por manos humanas. Eso nos habla un poco de lo que es el lugar santo. Pero no fue hasta el sexto día, es decir, que Dios conservó. Si usted guardaba algo después de cualquier día común, se aguzanaba. Pero en el sexto día usted tomaba esa doble porción, y esa doble porción es la única ocasión. En la Biblia solo hay 2 lugares donde se habla de la doble porción, y eso lo he buscado hasta en el hebreo. Ese término, la doble porción, se refiere a la doble porción. Bueno, hay una tercera que no usa ese término, pero que habla de lo mismo, porque Dios es perfecto en 3. La doble porción de maná, que se tomaba en el sexto día para no hacer nada en el día de reposo. La doble porción que pidió Eliseo a Elías, una doble porción de su espíritu cuando éste partió, que es un tipo de la novia pidiéndole a Cristo su Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y la tercera es en el tema de la primogenitura. Si había, por ejemplo, 5 hijos, el primogénito recibía 2 es decir, la herencia se repartía en 6, porque una doble porción era para el primogénito. Por eso la primogenitura también cuadra como el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Son 3 testimonios que nos están hablando de exactamente lo mismo. 3 ángulos diferentes de la misma cosa. Muy bien. En ese lugar santísimo, es decir, que Dios conservó el maná fresco en ese lugar, que ellos recogían con una doble porción para estar listos para el día de reposo, para su reposo, para que ellos entraran en su reposo sin problemas para alimentarse. Y esto es un tipo del maná escondido que estaba siempre fresco en el lugar santísimo. Es decir, la palabra que nunca se aguzana, la palabra que siempre se mantiene fresca, la palabra ungida que siempre está ahí, buena, presente, actual, que no pasa de moda. Es la palabra que necesitamos oír en el día a día. En ese lugar santísimo, la palabra no se aguzana. Afuera, en los atrios, al calor del sol, la palabra, el maná se aguzana. Pero en el lugar santísimo se mantiene fresco. Quiero que vayan estableciendo diferencias entre la una y la otra. Ahora que vimos el maná, veamos un segundo elemento.
el tema de la luz. El profeta lo pone al final, yo lo estoy colocando antes porque quiero hacer un poco más de énfasis en la vara de Aarón. Pero vamos a mencionar los tres elementos. Hablemos un poco de la luz. En los atrios, que son los patios, como decía ya el parqueo, ¿cómo es la luz? ¿Es una luz artificial o es una luz natural? Díganme ustedes, para que entren en la prédica. Natural. ¿Y la luz natural cómo es? A veces brilla mucho el sol y a veces las nubes lo tapan. A veces está nublado y a veces está soleado, ¿verdad? Bueno, en los atrios la luz es natural y en lo natural, que significa en la carne, porque este cuerpo son los atrios, en la carne tenemos días soleados y días nublados, en la carne tenemos días animados y días con desánimo, ¿verdad que sí? Hay días difíciles. Hermano Leyman, has pasado unos días difíciles, ¿verdad que sí? Eso es en la carne, pero no en el espíritu. ¿Eh? En la carne eso pasa. Pero en el lugar santo, que es la segunda sección, el segundo compartimiento, existía una luz que no era natural. Estaban los 7 candeleros. Esta es una luz artificial, la cual el hombre encendía y a veces, y eso habla mucho de la forma en la que argumentamos la palabra de Dios. Y vemos al hombre debatiendo con el hombre por puntos, por cositas. Eso es mental, eso es intelectual. El hombre enciende esa luz. Y algunas veces, la vez pasada estuvimos conversando un poco de eso, ¿verdad, hermano Josué? Algunas veces la mecha del candelero se consumía, se quemaba y empezaba a echar humo en vez de dar luz. Usted sabe, un lugar, cuando a usted se le quema algo en la cocina, usted tiene que abrir ventanas, tiene que abrir puertas, porque se le llenó de humo, no aguanta, no puede ni respirar bien en ese lugar. Bueno, en el lugar santo, algunas veces ocurre eso, hay que abrir las ventanas, hay que abrir las puertas para que salga el humo, porque es uno de los efectos de la problemática de la luz artificial. No todo el tiempo, pero puede ocurrir. Eso es un tipo de la luz de un entendimiento intelectual, de cómo estamos valorando o considerando la palabra de Dios desde un punto de vista intelectual. Y hay muchos creyentes que se plantan y se estancan en la consideración intelectual de la palabra. Y la palabra es muchísimo más que pensamientos o que argumentos o razonamientos. Pero en la tercera sección, el que era llamado lugar santísimo alumbraba una luz que no era natural y que no era artificial, era una luz sobrenatural. ¿Cuántos han oído hablar de la columna de fuego? ¿Cuántos han oído hablar de la gloria chequina? Bueno, ahí colgaba sobre el propiciatorio una luz sobrenatural, la cual colgaba, como les digo, sobre el propiciatorio, la columna de fuego, su gloria chequina, y allí el rincón más oscuro de nuestro corazón es iluminado y se revela la realidad de nuestra condición. Todo es evidente. Todo lo que se habla en secreto será dado a conocer, dice la palabra. En ese lugar no hay secretos para Dios. En ese lugar somos carta leída, somos transparentes, estamos desnudos en su presencia. No podemos esconder lo que somos. En ese lugar. La palabra del Señor nos dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, en el verso 22, hablando de esa gloria chequina sobre el propiciatorio, dice, y de allí me encontraré contigo y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Allí estaba esa columna de fuego y allí la iba a ver Moisés. Ahí cuando hablaba, cuando visitaba, allí es por eso que tenía que entrar con tanto cuidado. Para los que piensan que esto es un temita religioso nada más, les voy a contar cómo funcionaba eso. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que entrar más allá del velo al lugar santísimo. Y en ese lugar, algo que tuvieron que hacer los hombres, que tuvieron que adaptar los hombres, fue que le ataban en el uniforme el ropaje sacerdotal. El sumo sacerdote tenía unas granadillas en el borde de su vestidura que sonaban.
El profeta dice que eso habla del caminar del sacerdote, que tiene que ser un caminar ejemplar. Que cuando él camina, su caminar suenan las campanillas diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Eso es lo que nuestro caminar en esta vida tiene que declarar cuán glorioso y cuán santo es nuestro Rey de Gloria. Nuestro caminar debe testificarle a la gente que hay un Dios verdadero, que hay un Dios de gloria. Así es como deberíamos caminar. Hermano, pero eso es para el sacerdote. Yo no sé, pero Pedro dijo, mas vosotros sois pueblo adquirido, real sacerdocio. Así que ustedes tienen un sacerdocio delante del Señor. No dice la Biblia, no dice Apocalipsis capítulo 5 en su canto de gloria. Y no cantamos nosotros. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos para nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Así que observe bien cómo camina en esta vida. No renquee, no se salga del camino. Manténgase en el balance, en el centro del camino, caminando rectamente delante de su Dios. Que cuando la gente lo vea caminar a usted, cuando la gente lo vea progresar a usted, avanzar a usted en su vida, digan, verdaderamente Dios es santo, verdaderamente Él tiene toda la gloria, verdaderamente Él es digno y verdaderamente Él ha hecho a sus hijos reyes y sacerdotes. Que no sea una historieta, que no sea una fábula, que sea una realidad vivida delante de las personas. Muy bien. Y también hacen otra cosa, no solamente era la gloria de las campanillas diciendo santo, santo, santo. No, delante del Señor tenemos que tener temor reverente. Le amarraban una cuerda en la cintura. Una cuerda, sí. Y el sumo sacerdote entraba con la cuerda detrás, más allá del velo en el lugar santísimo. En el día de la expiación. Él tenía que venir a ofrecer una intercesión del sacrificio, la sangre derramada por todo el pueblo, pero él tenía que tener cuidado de cómo entraba allí. Es como que yo viniera y les predicara a ustedes la palabra y yo viviera en pecado. Oh, mucho cuidado con eso. Como usted, padre de familia, que quiere que sus hijos sean cristianos, pero usted no lo es. O usted, madre de familia, que usted quiere que su esposo sea cristiano, pero usted no lo es. Mucho cuidado con eso. Más allá del velo, en el lugar santísimo, si el sumo sacerdote entraba indignamente, allí moría. Allí moría, caía muerto. Y obviamente si solamente el sumo sacerdote podía entrar, y aún él entrando, si entraba indignamente, moría, cuanto más cualquier otro que quisiera entrar allí. Así que no podían entrar a recoger el cuerpo. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Jalar la cuerda y sacar el cuerpo. Así de serio era ese asunto. Así de serio es este tema. Así de serio. Tenemos que tener temor reverente y no tenemos permiso del Espíritu Santo para estar jugando a la iglesia. Tenemos que ser creyentes verdaderos. Tenemos que tomar a Dios por su palabra verdaderamente. No estar jugando. Eso es bien importante. Muy bien. Ahora hablemos del tercer elemento, la vara de Aarón. Vaya por favor a Números 17. Voy a darle chancecito. Números 17, verso 1. Muy bien, Números 17:1 dice así. Síganme, por favor. Dice, luego habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Eso es el arca del pacto, en el lugar santísimo. Delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. ¿Cuál iba a florecer? La vara del varón que Dios ha escogido. La vara del varón que yo escoja. Bendito sea el nombre del Señor. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel
y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, era una de las 12, es lo que quiere decir. El verso 7 dice, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y harás cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Vea, hasta eso era un ejercicio hecho por Dios para ayudar, para salvar a las personas, para que no mueran, dice. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Muy bien. La vara de Aarón en los atrios era solamente un palo. ¿Para qué servía una vara? ¿Para qué es un cayado? Ayúdenme a predicar en esta mañana. A ver, ¿para qué se usa un cayado o una vara? Ustedes que practican senderismo, ¿para qué utilizan un cayado? Para apoyarse, sí, para apoyo. Y ese es el primer llamado. Usted, ¿de quién era la vara, perdón? De Aarón. Aarón era el sacerdote. El primer llamado que usted tiene es un llamado a hacer un apoyo al ministerio. Apoye la causa. Busque una iglesia donde le prediquen la palabra y vaya y apoye el ministerio en ese lugar. Cuando limpiamos la iglesia, estamos apoyando. Cuando ofrendamos y diezmamos, estamos apoyando. Cuando nos reunimos y nos congregamos fielmente, un predicador no sirve para nada si no tiene un pueblo a quien predicarle. Así que si no nos congregamos, ¿qué sentido tiene? ¿Se dan cuenta? Así que es muy importante que entendamos ese primer aspecto. El primer llamamiento es ser un apoyo al sacerdote, al ministro local. Pero fíjese que esa vara fue sacudida, si usted va y estudia, fue la vara de Aarón la que hirió las aguas. Moisés le dijo a Aarón, toma tu vara y hiere las aguas. Sacude tu vara y vendrán las plagas. Cada vez que Aarón hacía esto delante de Faraón, que le exhibía esa vara, Faraón se agarraba la cabeza. Ahí viene otra vez ese hombre con esa vara. Ahí viene con ese palo. Cada vez que ese hombre levanta ese palo, plagas, juicios, castigos vienen a nosotros. Cada vez que esa vara se mueve, algo ocurre. Hermanos, delante del mundo y delante del príncipe de este mundo, que es el diablo, usted es esa vara. Y cada vez que en las manos del real ministerio, del ministro, del sacerdote escogido por Dios, por orden de un profeta, usted se mueve en la dirección acorde al mandamiento, acorde a la instrucción que recibió de la boca del profeta. Cuando usted se mueve, este mundo es estremecido. Usted testifica de un poder más grande, de un poder que le hace ver a Faraón y a Egipto, o le hace ver al diablo y a este mundo, que esta novia no se comprometerá con las cosas de ellos, que esta novia va a terminar su caminata. Cuando la vara de Aarón fue sacudida delante de Faraón, el poder de Dios se manifestaba. Así usted es llamado a ser primero un apoyo, un cayado, un bastón, para que el verdadero ministerio de Dios siga avanzando, pero también es una señal para este mundo y una señal para el príncipe de este mundo. Ahora, pero cuando la vara se queda detrás del velo en ese lugar santísimo, ella fue refrescada, fue vivificada, floreció. Usted sabe lo que es una vida que florece. Es una vida hermosa, es una vida saludable, es una vida optimista, es una vida feliz. De eso hablan las flores. Aún cuando un enamorado quiere mostrar su amor a su enamorada, le regala una flor, una rosa, mostrándoles un gesto feliz, es un gesto de cariño. Así que cuando
Cuando esta vara floreció, de lo que está hablando es de una vida floreciente, una vida que promete, una vida que se manifiesta, que tiene color, una vida que tiene felicidad, que tiene alegría. Yo no entiendo cómo es que hay cristianos de cara larga. Yo no entiendo por qué hay gente, y hay muchos cristianos que son así. Dios le bendiga. Nosotros los cristianos, por la sangre derramada, por el perdón recibido, por la dicha del perdón y el gozo de la salvación, por los frutos del Espíritu, deberíamos ser la gente más feliz de todo el mundo. ¿Qué tiene problemas? Los tiene el pobre, los tiene el rico, los tiene el incrédulo, los tiene el creyente. Pero qué vida más diferente es vivir con Dios, con el Espíritu Santo. Qué vida más diferente es tener el gozo de la salvación y la dicha del perdón. ¿Somos felices con Cristo, sí o no? ¿Le amamos a Él, sí o no? ¿Lo que teníamos que recibir ha venido a nosotros, sí o no? ¿Por qué la cara larga entonces? ¿Por qué la cara larga? ¿Por qué esa mueca? ¿Por qué ese ceño fruncido? ¿Por qué? Si Cristo te ama tanto. Vea, aquí en el mundo, el muchacho que te ama, muchacha, lo más que hace es llevarte una serenata en la noche. Pero Cristo hizo más que eso. Él fue al Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre para mostrarte cuánto te ama. No te debe... Él está loco por ella, está demostrando cuánto la ama. ¿No debería esto hacernos felices? ¿Sentirnos privilegiados, dichosos? Porque la cara larga, algo está faltando en esa vida. Esa vida no está escondida, está expuesta a los riesgos de este mundo. Necesitamos una vida escondida con Cristo, en Dios, dice la palabra. La vara también fue vivificada. Entonces, la reflexión de estas cosas. Usted como la vara de Aarón puede ser usado por Dios para sacudir este mundo, para impactar este mundo con su testimonio. Usted como la vara de Aarón puede ser un apoyo al ministerio local. E incluso, cuando yo no necesito que sean todos los que vivan la vida de Dios, de veras no, solamente necesito que los hijos de Dios vivan la vida de Dios. Hermano, ¿está diciendo que no somos hijos de Dios? No, estoy diciendo que si usted es un hijo de Dios, debe vivir la vida de Dios. Es lo que está supuesto a alcanzar. Hermano, no se ofenda. Recuerdo cuando el profeta dijo que él terminó un mensaje hablando del águila y hablando del buitre. Y cuando salió un hermano, salió bravo diciendo, ese hermano me llamó buitre. Pero otro hermano dijo, qué raro, a mí me llamó águila. Eso tiene que ver mucho con nuestra condición y con nuestra actitud ante la palabra de Dios. Tener una actitud correcta. Una actitud correcta. Algunas veces somos como un poco inmaduros pensando que haciéndole un berrinche a Dios vamos a sacar algo de Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tener esa sensatez, ese entendimiento, es como a veces los niños son bien tremendos los niños. Y van y le piden permiso a mamá y mamá dice que no, entonces van y le piden permiso a papá y papá dice que sí. Ahí están mis hijas de testigos. Yo siempre les dije, hasta que volteaban los ojos donde yo les decía esa frase. Ya las tenía cansadas. Yo les decía, si mamá dijo no, papá no va a decir que sí. Porque somos un frente unido. Porque somos un frente unido. Y viceversa. Si papá decía que no, mamá no debía decir que sí. Porque somos un frente unido. Porque eso marca la cancha y le enseña cuáles son las reglas del juego. Pero a veces los niños pueden hacer sus trucos, hacer sus trampas. Bueno, algunas veces los hijos de Dios quieren hacer trampa. Pero Dios, cuando usted va, ya Dios venía de vuelta. Dios sabe demasiado. Usted no va a poder burlarse de Él o engañarlo o manipularlo. O que Dios venga y diga, ay, perdóname, me equivoqué, discúlpame, pobrecito. No, eso no va a pasar. Dios sabe lo que está haciendo. Y usted puede alinearse con Dios con la mejor actitud, sacarle provecho a eso, o usted puede, si es un hijo de Dios, llevar todo el palo que tiene que llevar, llegar hasta la última consecuencia. Aún el profeta dijo, hablando de esos términos, usted podría terminar respirando por un tubo en un hospital, pero no se va a perder si es un hijo de Dios. Pero
como le pasó al gran apóstol Pablo cuando todavía era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Cuando se encontró con Cristo, ¿cuál fue el término que le usó Cristo? Saulo, Saulo, qué dura cosa es darle cosas al aguijón. Qué difícil es estarle dando puntapiés a una cosa filosa que te está hiriendo. ¿Por qué te haces esto? ¿Por qué te haces esto, Saulo? No te hagas esto. Estamos conscientes de que la actitud mental correcta nos abre puertas delante del Señor. De que el entender en nosotros que no somos dueños de la razón, sino que venimos a aprender de Él, que Él es nuestro maestro, que Él es nuestro salvador, que Él es nuestro Padre, que venimos a Él para recibir y para aprender. Es la actitud que necesitamos para poder verdaderamente recibir algo. No haciendo algún tipo de berrinche delante del Señor. Eso no va a funcionar con Él. Él es más listo que eso. Él es más sabio que eso. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, los tres temas, la luz, el maná y la vara, de lo que nos están hablando es de dónde vive usted la palabra. ¿En qué terreno vive usted la palabra? ¿En los atrios, donde el maná se aguzana? Los atrios es la carne. El maná se aguzana. ¿Viera cómo se aguzana? Cuando nos enojamos. Y algunas veces citamos las escrituras con enojo. Y no lo digo solamente a los predicadores. He oído gente citando las escrituras con enojo. A familiares, a seres queridos. Y se les está olvidando algo importante. Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nunca, nunca, nunca la ira del hombre va a producir justicia de Dios. Nunca, nunca. Ahí estamos metiendo la pata, como dicen. ¿Dónde va a vivir usted esta verdad que le ha sido regalada del cielo? ¿En los atrios, donde el maná se aguzana, donde la luz retrocede en cierto momento y la oscuridad toma lugar? Porque eso es lo que pasa en los atrios. Donde usted viene a ser un miembro, donde lo único que puede alcanzar es ser un apoyo al ministerio, nada más. Está apoyando. Pero es como ser ese espectador todavía, no es ese protagonista. O vivirá esta verdad usted en el lugar santo, donde las manos humanas intervienen en la preparación del pan, donde la luz es traída por hombres que argumentan, debaten, y donde usted, creyente laico, ni siquiera tiene un lugar porque no hay un ministerio para el laico, es decir, el laico es un laico. En el lugar santo, eso es para oficiar. Depende de cómo lo viva usted. ¿O acaso usted tendrá la fe, la valentía y la sabiduría para escoger vivir su fe en el lugar santísimo? En el lugar santísimo, sí, ese es su lugar. Donde el maná está siempre fresco. Nunca se gusana. Se mantiene fresco todo el tiempo. Nunca se aguzana. Donde la luz no se extingue y alumbra todas las cosas sin excepción. Y donde no importa qué tan muerto esté usted, qué tan muerto lo haya tenido este mundo con el pecado, muerto en delitos y pecados, dice Efesios 2. Allí usted será refrescado, vivificado y usted va a dar fruto. Usted es el que escoge en qué terreno vive la fe. Usted es el que decide con qué actitud recibe la palabra de Dios. Usted es el que decide si quiere un maná que se vence y se aguzana o un maná que permanece para siempre, siempre fresco, siempre rico, siempre nutritivo. Algunas veces, cuando estamos en los atrios y viene el maná, no lo saboreamos, es porque estamos en la carne, porque lo estamos experimentando en la carne. Ahí viene otra vez ese predicador a hablarme del juicio y a hablarme que me arrepienta y a hablarme que cambie de vida. Ya estoy cansado de que me diga que cambie de vida. Entonces cambie de vida. No tenemos remedio. Los predicadores, dice la palabra, que tenemos que exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Que la palabra es buena para instruir, para predicar, para enseñar, para redarguir,
en toda palabra. Así que no hay, lo siento, la palabra no es, vean, la Biblia no dice que la palabra es para consentir, para chinear. No, no es para eso la palabra. La palabra es para instruir, para enseñar, para exhortar, para redarguir. Para eso es la palabra, para posicionar, para ponerte en una posición de carácter donde puedes entrar en la posición de adopción, de recibir tu herencia. Esto es como cuando te enlistas en el ejército y vienen y mandan a uno de esos sargentos que tienen así colmillo, que son de espuela, ¿verdad? Y que son duros, que tienen ese vozarrón que cuando hablan todo el mundo brinca del susto. Muévase, le dice, corra, y los entrena de la forma más dura y difícil posible. ¿Por qué? ¿Será que el ejército quiere que la gente se rinda? No, el ejército quiere tener verdaderos combatientes que no van a soltar el rifle apenas oigan el primer balazo, sino que han sido adiestrados en una forma áspera, una forma contundente, que saben cómo enfrentar las situaciones difíciles. Y les ponen un maestro, un sargento de esos, pero bravos. Dios no es menos que eso. Dios va a producir, vea, Dios va a producir con su palabra lo que nadie nunca ha podido producir. Dígale a la ciencia, dígale a la educación, dígale a lo mejor y más pulido y culto de la sociedad que le produzca una novia sin mancha y sin arruga. Los desafío a que se lo digan. No lo van a lograr. Pero Dios lo va a lograr. Dios va a producir un hombre y una mujer hechos a la imagen de Dios, llenos de Dios, viviendo toda la palabra de Dios. Eso es lo que va a producir. Y si usted piensa que venir a la iglesia es para otra cosa, ha perdido el norte, ha perdido el verdadero objetivo. A la iglesia se viene para que Dios cambie nuestra vida. ¿Correcto? Entonces, estas cosas, repito, la gran pregunta que se manifiesta en esta mañana es, ¿dónde elige usted vivir su fe? En la carne, donde se sufren muchos colerones, se tiene mucha impaciencia, se cometen muchos errores, se llora demasiado con culpa todo el tiempo, porque la carne no puede cumplir la palabra de Dios. No puede. Así lo dice el libro de Hebreos. En la carne, usted va a vivir, se va a quedar sin hígado y sin bilis, viviendo la fe del Hijo de Dios en la carne. Se va a morir, se va a gastar, se va a consumir en ese esfuerzo. En la mente, donde va a haber argumentos, inquietudes, temores, dudas. O en el corazón, donde usted se va a mantener sincero con Dios, donde usted se va a consagrar más, donde usted va a pagar un precio. Sí, usted va a cambiar su forma de hablar, sí, usted va a cambiar su forma de vestir, usted va a cambiar su comportamiento, su conducta. ¿Por qué? Porque el pastor lo dice, no, eso sería lo peor que usted puede hacer. Porque el Dios de gloria le está hablando a su corazón y usted sabe que no puedes tener un pie en el mundo y ser parte de esa novia sin mancha y sin arruga. Usted lo sabe en su corazón. Usted sabe que esa es la verdad. Usted sabe que usted no lo va a lograr a menos que de verdad lo intente. Que de verdad, dice la palabra del Señor en una de las epístolas de Timoteo, dice, corred la carrera de tal manera que lo obtengáis. Esa expresión, de tal manera, es una palabra, es una expresión demasiado grande, demasiado extraordinaria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Correr la carrera de tal manera que no quede duda, que no haya posibilidad para derrota. Correrla de tal manera que se garanticen la victoria en la carrera. Correr la carrera de tal manera significa que usted va a cuidar de lo que se alimenta, de cuánto descansa, de cuánto entrena, que usted se va a medir todos los días qué avances y qué progresos tiene en el entrenamiento. Correr la carrera de tal manera es garantizarme que todos los elementos necesarios para que yo gane la carrera han sido cuidados con mucha diligencia. Correr la carrera de tal manera que lo obtengáis significa que no lo voy a dejar a la suerte o al azar, sino que vengo delante de Dios y digo, Señor, si yo quiero correr la carrera de tal manera que la obtenga, lo primero que debo hacer es entender que yo no tengo el poder para ganar, que te necesito a ti. Si voy a ser una novia sin mancha y sin arruga,
te necesito a ti. Necesito tus pensamientos en mi mente. Necesito tus palabras en mi boca. Necesito tus obras en mi conducta, en mi ser. Te necesito a ti, Señor. ¿Dónde quiere usted vivir su fe? ¿En la carne? ¿Donde se va a consumir con pasiones vergonzosas? Viendo que su carne es incapaz de cumplir la palabra de Dios. ¿En la mente? Donde usted se va a enfrascar en 1,000,000 de pensamientos. Porque el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Usted va a estar ahí. Como un teléfono celular que no capta la señal. La batería se consume buscando señal y no la encuentra. En la mente. ¿Cuántos han estado en prisiones de la mente alguna vez? ¿Cuántos han sentido que los celos los matan en sus pensamientos? ¿Cuántos han sentido que el miedo a que ocurra algo los consume por estar pensando y preocupándose y afanados todo el tiempo? Eso es vivir la fe en la mente. Vivir en un puro susto, en un puro brinco, en una pura preocupación. No. Pero es en el lugar santísimo, en el corazón, donde entramos en el reposo, donde tenemos la doble porción, donde tenemos la luz de Dios alumbrando y donde somos refrescados, vivificados y damos fruto. Muchas veces tu vida no da fruto porque estás peleando la batalla en la carne y la estás peleando en la mente, pero es en el corazón, un corazón completamente rendido a Cristo, un corazón completamente rendido a Él. Con toda sinceridad, con la mayor consagración, rindiéndolo todo al Rey. Allí hay descanso. Allí tenemos la conciencia tranquila. Ahí podemos decir, como dijo el profeta Elías, yo he hecho esto porque tú me dijiste que lo hiciera, Señor. Me cambié mi vestimenta porque tú me dijiste que hiciera. Cambié mi forma de hablar porque tú me lo dijiste. Cambié mi forma de pensar y mi forma de actuar porque tú me lo dijiste, Señor. Eres tú. ¿Y sabe lo que pasa con un Dios al que usted le ha obedecido en esa forma? Se acabaron las excusas. Ahí está la montaña, ahí está el problema. Señor, tú enviaste un profeta que dijo, obediencia perfecta te dará derecho a la señal. No obediencia mecánica, no a regañadientes, no aquí en la carne. Aquí en la carne dejamos nuestro cabello largo y alargamos y nos ponemos la falda larga. Aquí en la carne lo podemos hacer, pero ¿qué del corazón? Si el deseo de su corazón es otro, delante de Dios usted está calva y desnuda. No es en la carne. De la abundancia del corazón habla la boca. Es algo interior que se manifiesta exteriormente, pero todo empieza en el corazón. En el corazón, en sinceridad, en consagración, allí, usted puede venir delante del Señor y decirle, Señor, yo he hecho todo lo que tú me dijiste que hiciera. En sinceridad y en consagración usted puede decir, delante del Jordán, ¿a dónde está el Dios de Elías? Yo lo quiero ver, porque he cumplido toda la palabra de Dios. Cuando usted hace trampa y cumple el 99,9%, le puede pasar lo que le pasó a Saúl. Vino Samuel y le dijo, ¿cómo está Saúl? Aquí vengo de cumplir toda la palabra del Señor. Toda. ¿Y qué es eso que estoy oyendo? ¿Son ovejas? ¿De dónde vinieron esas ovejitas? El pueblo se las dejó, eran del pueblo enemigo que vencimos, pero el pueblo se las quiso dejar para presentar holocaustos al Señor. ¿Sabe qué es eso? Eso es vivir la fe en el lugar santo, donde hay razonamientos, donde hay argumentos con Dios. No, con Dios no hay argumentos. Dios no se encuentra contigo en el lugar santo, ni en los atrios. Dios te está esperando en el lugar santísimo. Allí es donde Él te está esperando. En tu corazón, en la sinceridad de tu corazón, donde no le presentas excusas o le voy a decir esto a Dios. Señor, yo voy a ser cristiano, pero esta parte no la puedo cumplir porque tú sabes. Ya. Una vez le dijeron al profeta, hermano, pero en las tiendas toda la ropa que venden es inmoral. Y él dijo, todavía venden máquinas de coser, ¿verdad? Hablando de que no hay excusa. O sea, un cristiano va a ser cristiano en cualquier escenario. En cualquier escenario. Si algo riñe su conciencia, él va a encontrar, se va a abrir camino como el señor lirio, cuya semilla, el bulbo de lirio,
nace en el fondo del lodo del pantano. Y empieza a empujar. Y allí, fíjese que ahí en el pantano hay guarazapos, hay renacuajos, hay toda clase de larvas y bichos. Es un agua turbia, sucia. Y ahí el bulbo empieza a abrir y empujar y empujar y empujar. Y allí abajo está oscuro, pero hay algo en el corazón del señor Lirio que dice: yo tengo que seguir avanzando. Hay algo que fue puesto en mí desde antes de la fundación del mundo que me pide que sea más sincero y me consagre más. Y sigo empujando y sigo adelante y sigo subiendo y sigo avanzando y no me rindo y no retrocedo y sigo adelante hasta que llego a la superficie y me abro. Y el señor Lirio sale limpio, sale luminoso, sale bello, glorioso, al punto que dijo Cristo que ni aun Salomón con toda su gloria se podría vestir como uno de estos lirios. Ese es usted. Usted es esa vara, usted es ese lirio, ustedes son esos tipos. Pero depende de dónde. La vara de Aarón era solamente un palo en los atrios. ¡Ja! Pero en el lugar santísimo era la vindicación del verdadero ministerio. Cuando les dije, yo necesito que solamente que los hijos de Dios vivan la vida de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque esa es la vindicación de un verdadero ministerio. Yo voy a una iglesia, voy a otro país, visito una iglesia. Y no importa que haya un montón de locos mundanos o desobedientes en la iglesia. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Dice, porque me propuse en mi corazón no predicar otra cosa sino a Jesucristo y encontrarme a Jesucristo y a este crucificado. Y cuando vemos una mano levantada en la congregación, vemos a alguien llorando por allá, vemos una vida allá, una vida hermosa, una vida rara para este mundo. ¿Rara por qué? Porque no encaja en su forma, en su conducta, en su vestimenta, en esos elementos. No encaja con el mundo. De verdad, es algo raro para este mundo. Una novia sin mancha y sin arruga. Pero se ve, con los lentes de la palabra, se ve tan hermosa, se ve tan perfecta esa vida, tan gloriosa. Uno dice, ahí está la vindicación de un verdadero ministerio. Ha sido predicada la palabra y la simiente fue vivificada y allí está la vida de Dios. Uno la ve. Uno no ocupa que toda la iglesia, uno está buscando la vida de Dios en los hijos de Dios. Usted dice, no es lo mismo. No, el profeta dijo que la novia está en la iglesia. No dijo que la novia era la iglesia, dijo que la novia está en la iglesia, que es diferente, que no es lo mismo. La novia está en la iglesia, pero en la iglesia están los creyentes manufacturados, los incrédulos y los creyentes verdaderos. Entonces uno no se desanima porque ve ciertas cosas, ni tampoco cae en el juego de manufacturar las cosas, de llevarlos a todos. Vengan, yo los voy a cortar con la misma tijera, yo los voy a hacer a mi manera, como Eric piensa que deben ser hechos, porque sería limitarlos a ustedes a quedarse en el lugar santo, donde la mente argumenta. No. Yo necesito hacerme a un lado, quitarme de medio para que usted cruce el velo y entre al lugar santísimo. Y sea usted solo, sea usted a solas, encerrado con Dios, en ese lugar donde la luz sobrenatural le está revelando la vida que usted tiene que vivir. Y le está mostrando el camino para vivirla. Dios no es un Dios injusto, hermanos. Dios no le está pidiendo algo que usted no pueda. Prueben a Dios. Si usted cree en Él, no importa qué tan grande vea el obstáculo. Si usted es sincero en su corazón, ¿sabe lo que le dijo Dios al profeta? Si te mantienes sincero, ni el cáncer te podrá hacer frente. Esa es la unción de este mensaje. Esta es la unción sobre la que estamos predicando en este día. Esa es la unción que me llamó a mí a ser un ministro. Esta es la unción que está sobre ustedes en este día. Pruébele, hermano Eric. Cuando Moisés estaba haciendo loco, porque pasaba todo el día y toda la noche atendiendo casos del pueblo de Israel en el desierto, Dios le dijo, llama a 70 hombres y yo pondré de tu espíritu en ellos. La unción que estaba sobre Moisés fue puesta en ellos para que ellos pudieran hacer la obra, que fue lo mismo que Cristo hizo con sus 70 también. Y eso es lo que pasó. Dios envió un profeta con un mensaje que tenía una unción. Esa misma unción está corriendo alrededor de todo verdadero ministro que ha sido llamado por Dios. Y esa unción está corriendo también sobre todo verdadero creyente bajo esos ministerios. Esto es como un derramamiento. Una copa se derrama, se rebalsa y empieza a derramarse sobre otra y sobre otra.
Así que la gran reflexión de esta mañana, por la que yo quiero que usted medite con toda sinceridad, póngase de pie, por favor. Lo que yo quiero pedirle en esta mañana es que usted sea sincero con Dios. Sea sincero por un momento. ¿Dónde está viviendo usted la fe del Hijo de Dios? ¿En la carne? ¿Temperamentalmente? ¿Emocionalmente? Un día estoy bien, el otro día estoy mal. Un día estoy en victoria, el otro día estoy en derrota. Un día estoy en la cumbre, el otro día estoy en el valle. ¿Dónde está viviendo usted la fe del Hijo de Dios? ¿En la carne? ¿En la mente? Donde el diablo, los que oyeron el devocional de esta mañana, donde el diablo puede tomar esa semilla de la palabra y quitártela, porque no tiene profundidad. O en el corazón, con toda su sinceridad, con toda su obediencia, con toda su consagración. Porque en ese lugar lo sobrenatural se manifiesta y cambia y transforma las vidas. Y hace cosas por ustedes que ustedes no podrían hacer por ustedes mismos. ¿Dónde está viviendo usted la fe? Ese podría ser un buen nombre para este mensaje. Pero es una vida. Lo explico de esta forma. El texto que leímos dice, porque habéis muerto. El problema es si no ha muerto. Y todavía está vivo a las cosas de este mundo. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿quién puede decir en esta mañana, Cristo es mi vida? Mi vida es Jesucristo. Si usted lo puede decir con integridad de corazón, que Dios lo bendiga. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ¿y qué es manifestar? Se dé a conocer. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Una vida escondida es lo que se requiere para entrar en ese lugar de adopción y tomar la herencia. Una vida escondida en Cristo, una vida escondida en Dios, escondida al punto que el diablo va a querer tocarte, pero no puede, porque hay un río de sangre que te hace invisible. Donde el diablo va a señalar tus defectos, dice, pero mira los hijos de Dios. Pero cuando Dios se pone los anteojos de la sangre de Cristo y mira a nuestras rojas faltas como seres humanos, rojo sobre rojo no se nota, no se nota. El profeta decía, rojo sobre rojo es blanco. Es decir, no se nota, no se percibe lo rojo cuando tienen lentes rojos. Mi esposa tiene una mascarilla roja hoy. Si yo tuviera unos lentes de color rojo, yo no podría distinguir el color de esa mascarilla, no lo detectaría. Así, cuando el Señor se pone los lentes, viendo, ¿qué es lo que está señalando, diablo? ¿A quién estás acusando? A mi hijo, déjame ponerme los lentes para verlo. Yo lo veo blanco, nítido, sin mancha y sin arruga. ¿De qué estamos hablando? De considerar dónde estamos viviendo la fe del Hijo de Dios. ¿En la carne, en la mente o en el corazón? Les digo esto y yo quiero que ustedes disciernan con qué espíritu se los estoy diciendo. No tengo ningún interés en ejercer alguna clase de dominio religioso sobre ustedes, pero sí debo presentarme delante del Señor después de haber cumplido mi deber, y mi deber es ser una influencia para que usted vea las bondades del Evangelio en su vida. Yo estoy llamado a ser una influencia para que usted desee vivir la vida de Dios. Así que recuérdelo, solamente usted no podrá vivir la fe del Hijo de Dios en sinceridad, en verdad y en obediencia y en consagración, sino solamente en su corazón. No caiga en la trampa, no caiga en la trampa, no se engañe. Y usted lo ha vivido. Si en esta mañana usted ha dicho, la verdad es que sí, hermano Eric, la verdad es que mucho lo he vivido en la carne y mucho lo estoy viviendo en la mente, es cierto. Este es un buen momento para que usted ore conmigo y levante su mano y diga, Señor, yo quiero vivir esa vida en mi corazón. Yo quiero vivir la fe en mi corazón. La última historia cuenta una historia que
Un hombre, un hombre dueño de una finca, de una granja, tenía un empleado y ese empleado siempre andaba feliz, siempre estaba sonriente, días asoleados, días nublados, él siempre estaba positivo, sonriente, amoroso, tenía problemas, a veces había enfermedades, había luchas económicas, pero siempre estaba positivo, adelante, valiente, ayudando, animando a otros que estaban tal vez mejor que él. Y este dueño de la granja, este hacendado, se quedó asombrado y le preguntó, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan feliz? Y él le dijo, porque yo tengo la fe que se siente en el corazón. Oiga, ¿qué frase más sencilla, más humilde? Porque yo tengo la fe que se siente en el corazón. Y ese día el hacendado se fue caminando y pensó, una fe que se siente en el corazón. Qué bonito se oye eso. La verdad es que yo no tengo eso. Tengo mucha plata, pero eso no me ha hecho feliz. Me gustaría tener eso. Y le dijo al empleado, mira, a mí me gustaría tener lo que tú tienes. De veras, señor, patrón, con mucho, el Dios al que yo sirvo le puede dar a usted lo mismo, se lo da a todo el que quiera. Todos en esta habitación, todos en este templo, en esta mañana, todo el que lo quiera lo puede tener. No hay ni uno que no lo pueda recibir de Dios. Todos lo pueden tener en esta mañana. ¿Alguien lo quiere? Vea qué bonito. Y le dijo él, me enseñarías, me guiarías para yo poder tener esa fe que se siente en el corazón. Sí, patrón. Véngase al final del día, cuando termine el trabajo, a las 4 de la tarde, 4:30, véngase y vamos juntos, vamos a buscar a Dios para que le dé la fe que se siente en el corazón. Y el hombre llegó a buscar a esa hora a su empleado y le dijo, bueno, aquí estoy. Y el hombre tenía un cuadro en su mente, se había figurado una imagen muy sublime, muy celestial, ¿verdad? Muy llena de ángeles y gloria. Y vino el empleado y le dijo, venga patrón, y lo agarró de la mano y se lo llevó a la porqueriza, a la chanchera. Le dijo, venga patrón, hínquese. Y el empleado se hincó en el barro de la chanchera, lleno de todo tipo de suciedad. Así le hizo el patrón, hizo así como, qué asco, ¿qué es esto? Le dice. Venga patrón, le voy a contar, yo por muchos años busqué al Señor, pero fue aquí hasta que me humillé, hasta que rendí mi corazón, hasta que dije, está bien Señor, aquí me quieres, aquí me tienes. Es en estos términos, aquí te lo voy a dar. Porque eso está hablando de una completa rendición, sin condiciones para el Señor. Y ese hombre decía, pero esto es escandaloso, ¿cómo me voy a ensuciar en ese barrial lleno de todo tipo de suciedad? ¿Cómo lo voy a hacer? Ay, patroncito, le dice. Es que aquí es este es el único lugar donde he encontrado que Dios me visita con una fe que se siente en el corazón. ¿Qué piensan ustedes? En la oficina del patrón lo habrá encontrado. En ese restaurante con platos finos y pulidos lo podrá encontrar. Un corazón entrenado pudiera llegar a encontrarse con el Señor en cualquier parte. Pero primero tiene que rendirlo todo a Cristo. Si usted está en el kinder, no puede recibir álgebra de universidad. Usted tiene que rendirlo todo, pasar el examen, rendirlo todo. Y cuando usted lo rinda todo a Él, cuando usted sea completamente sincero con Él, cuando usted se consagre completamente a Él, Él se va a encontrar con usted. Y Él lo va a llenar con un gozo, con una paz. Hermano, eso existe. Eso no es especulación. No, yo predico lo que yo he vivido. Yo predico lo que he vivido. Y sé lo que es estar en el altar. Sé lo que es empezar sentado en la silla y decir, no, aquí no me está visitando el Señor. Sé lo que es venir entonces a arrodillarme en el altar. No, todavía no. Sé lo que es tirarme, acostarme de panza en el suelo ese día y darle puñetazos al piso llorando, porque no lograba vencer. Y sé lo que es, y no una vez, varias veces ha ocurrido en mi vida, lo que es que Él descienda y me estremezca hasta la última fibra de mi ser
y me visite. Y cuando yo me levanto de ese lugar, si había alguna carguita, desapareció. Y mi sinceridad se renovó con Él. Y cada vez que eso ha ocurrido he dicho, vale la pena ser un siervo del Dios al cual yo sirvo. Espero que este mensaje de verdad los ayude. Dios los bendiga. Oremos. Gloria a Dios. Por favor, incline su rostro. Si usted, hermanos, todos somos humanos, todos cometemos errores, somos sujetos al error. Aquí no hay uno que pueda decir yo no me he equivocado. No hay uno, ni el pastor. Así que si usted ha vivido la fe en la carne o en la mente, oremos al Señor y dígale, Señor, ya no más, yo quiero tener esa fe que se siente en el corazón. Ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora te presento a tu pueblo. Te doy las gracias por la bendición que nos concediste de poder congregarnos. Gracias, Señor, porque esta no es la primera vez que yo predico este mensaje, pero siempre ese mensaje viene con más luz, con más palabra. Yo creo que tu unción va de gloria en gloria, Señor, y no queremos perder eso. Yo quiero llegar a donde tú me lleves. Yo quiero caminar hasta donde tú camines. Queremos ser como Enoc, que caminamos contigo hasta que tú nos lleves. Padre, en el nombre de Jesús te presento estas vidas y las vidas de los hermanos que están conectadas, Señor, en Zoom o en Facebook. Y te presento sus vidas, Padre, pidiéndote, Señor, si hay alguien que tenga sus manos levantadas a ti pidiéndote, Señor, yo te pido que le concedas experimentar y vivir esa fe que solo se puede sentir en el corazón. Esa consagración, esa sinceridad, esa obediencia, solo en el corazón la encontrarán. Líbranos de las trampas y los trucos que nos van a querer vivir una fe en la carne, en los atrios, o una fe en la mente, en el lugar santo. ¿Por qué vivirla ahí cuando podemos vivirla en el lugar santísimo? ¿Por qué conformarnos con una luz que se apaga o que echa humo cuando podemos tener una luz perfecta y eterna que nunca se extingue? Padre, en el nombre de Jesús, te presento a tu pueblo. Haz una obra de poder con la palabra que ha sido traída, Padre, y revoluciona sus vidas y levántalos con poder y ayúdalos. Hoy hemos sembrado una semilla, Padre, entiérrala profundo en el terreno del corazón, que el diablo no la pueda quitar, que se escondamos en el corazón esta semilla que ha sido predicada para que luego nuestra vida sea escondida con Cristo en Dios. Padre, esas cosas te las pedimos en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.